Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El libertarismo evolucionó a lo largo de la historia estadounidense. Hoy en día, el libertarismo se encuentra en algún lugar al margen de la política contemporánea. Pero hubo un tiempo en que el libertarismo era la corriente principal. De hecho, los Estados Unidos se fundaron sobre ella. En los siglos XVII y XVIII, los gobiernos generalmente consistían en un Estado todopoderoso encabezado por un rey. El orden político era de control absoluto, impuestos altos y monopolios. Los liberales clásicos, las personas que eventualmente se conocieron como libertarios, tenían como objetivo perturbar este orden. Los liberales clásicos querían liberar los mercados y eliminar el control central para mejorar la vida de las masas. Querían poner fin a la guerra constante y a la opresión política. Y querían impedir que los reyes utilizaran la religión para justificar la tiranía. Estos principios fueron muy importantes en los años de la fundación de Estados Unidos, pero no necesariamente lo siguieron siendo. El mensaje clave aquí es: el libertarismo evolucionó a lo largo de la historia estadounidense. El filósofo inglés John Locke fue un liberal clásico que sentó las bases del libertarismo moderno en sus tratados que definían los derechos naturales. Uno de sus argumentos era que si un gobierno se volvía tiránico, los ciudadanos tenían derecho a rebelarse. A principios de la década de 1720, los escritores John Trenchard y Thomas Gordon llevaron las ideas de Locke un paso más allá. En su publicación Cato's Letters, Trenchard y Gordon argumentaron que el Estado es siempre un agente de tiranía y coerción. Ávidos lectores de los tratados de Locke y de las cartas de Catón, los revolucionarios estadounidenses se inspiraron para incorporar los principios libertarios del gobierno limitado en los documentos fundacionales de Estados Unidos. Pero con el paso del tiempo, estos valores libertarios comenzaron a erosionarse, y el poder del gobierno central se expandió. Principios del siglo XVIII, el Partido Demócrata se creó específicamente para recuperar el espíritu de la libertad. Pero en la década de 1840, el tema de la esclavitud comenzó a dividir al partido. Mientras tanto, el Partido Republicano Abolicionista, aunque abiertamente estatista, llegó al poder. A pesar de acabar con la esclavitud, el Partido Republicano también concedió subsidios a las grandes empresas, estableció el control federal de los bancos e instituyó otras políticas gubernamentales importantes durante y después de la Guerra Civil. Al mismo tiempo, otras ideologías empezaron a apropiarse de la terminología libertaria. El mayor infractor fue el socialismo. Antes del ascenso del socialismo en el siglo XIX, los libertarios eran considerados el partido radical y progresista de la extrema izquierda. Pero al poco tiempo, los socialistas se autodenominaron los nuevos progresistas, lo que llevó al libertarismo al margen. A pesar de estos obstáculos, el Partido Libertario se ha convertido ahora en el tercer partido político más grande de los Estados Unidos. El axioma de no agresión sustenta el sistema de creencias libertario. El libertarismo se considera a menudo una filosofía antiestatal. Sin embargo, en realidad, todas las creencias libertarias se derivan de un principio general, el axioma de la no agresión. El axioma de la no agresión es simple: ninguna persona o grupo de personas debe iniciar o amenazar con la violencia contra otra persona. Podemos ver cómo este principio dicta las creencias libertarias. Tomemos la prostitución, por ejemplo. Los libertarios no consideran que la prostitución sea un delito, ya que no implica la agresión de una persona contra otra. Pero el credo libertario no solo prohíbe la agresión física y las amenazas, sino que también prohíbe la agresión contra la propiedad de otras personas. El mensaje clave aquí es: el axioma de la no agresión sustenta el sistema de creencias libertario. Los libertarios definen la propiedad privada como todo lo que se produce cuando alguien toma materia prima y la mezcla con su trabajo, por ejemplo, al tomar algunos árboles y convertirlos en una casa, o al contratar a alguien para que lo haga por ella. Por supuesto, puede cambiar su propiedad por otros bienes o servicios, lo que transfiere la propiedad a una nueva persona.
Para un libertario, la propiedad privada es una extensión del cuerpo de su propietario, lo que significa que todos los derechos son derechos de propiedad. Tomemos la libertad de expresión, por ejemplo. Los libertarios consideran que la libertad de expresión es el derecho a decir lo que quieras mientras estés en tu propiedad privada, ya sea en tu casa o en un salón de actos alquilado. Un ejemplo clásico de excepción a la libertad de expresión es el derecho a gritar falsamente fuego en una sala de cine. ¿Tiene una persona este derecho o no? Como muchos otros, un libertario diría que no. Pero eso se debe a que el que grita el fuego estaría agrediendo al propietario del teatro, y a los derechos de propiedad de los demás espectadores. Violó su acuerdo contractual al interrumpir la película, un contrato que firmó al comprar su boleto. Sin embargo, el mayor agresor de la sociedad no son las personas que gritan fuego en las salas de cine. Es el Estado, la entidad central que gobierna a un grupo de individuos. A pesar de que el Estado también está compuesto por individuos, participa regularmente en acciones que nunca serían aceptables para los ciudadanos privados. Por ejemplo, un ciudadano que hace estallar bombas se considera un asesino en masa. Pero cuando el Estado hace esto, simplemente se llama guerra. El Estado ha desarrollado un vocabulario sofisticado para convencer a todos de que lo que hace es por el bien común o el bienestar público. Pero estos términos solo ocultan el hecho de que el Estado tiene el monopolio de la agresión. El Estado obliga regularmente a realizar trabajos forzados. No hace falta decir que los libertarios se oponen con vehemencia a la esclavitud. Difícilmente hay una violación mayor del axioma de la no agresión. Pero dado que la esclavitud ahora es ilegal en todo el mundo, ¿vale la pena debatir el tema? Un libertario respondería que sí. Y eso se debe a que los libertarios creen que la esclavitud sigue viva y coleando en el mundo moderno, aunque en formas ocultas. Pensemos en los militares. En el momento en que el autor escribía, todos los jóvenes estadounidenses estaban obligados a inscribirse en las Fuerzas Armadas. Si el gobierno decía eso, estos hombres no tenían más opción que matar, capturar y poner sus vidas en peligro al servicio del Estado. Y este es solo un ejemplo de la servidumbre forzada, o esclavitud, que ha sido parte de la historia moderna de Estados Unidos. El mensaje clave aquí es, el Estado obliga regularmente a realizar trabajos forzados. Otro de los principales responsables de la servidumbre involuntaria es el sistema tributario. Tomemos el impuesto sobre la renta. La existencia misma del impuesto sobre la renta significa que todos trabajamos una cantidad de tiempo al año totalmente gratis, lo que nos convierte en esclavos del Estado a tiempo parcial. Después de todo, ¿qué es trabajo forzoso sino trabajar por poco o ningún salario? Los impuestos también son injustos cuando se trata del sistema judicial. Nuestro sistema actual se centra en castigar a los delincuentes encarcelándolos. Sin embargo, ¿quién paga en última instancia ese castigo? Los contribuyentes, incluidas las mismas víctimas contra las que han agredido los delincuentes. Peor aún, los sospechosos de delitos suelen ser encarcelados antes de que se demuestre su culpabilidad. En un sistema libertario, un sospechoso no sería encarcelado hasta que el tribunal haya emitido su veredicto. En nuestra sociedad, no solo encarcelamos injustamente a los sospechosos de delitos, sino que hacemos lo mismo con las personas que tienen una enfermedad mental. Las personas con enfermedades mentales aún pueden ser hospitalizadas involuntariamente porque supuestamente representan un peligro para sí mismas y para los demás. Para un libertario, esto es totalmente incorrecto. No se debe internar involuntariamente a una persona con una enfermedad mental en un hospital, como tampoco se debe encarcelar a otra persona con la premisa de que algún día podría cometer un delito. Estadísticamente, los adolescentes varones tienen más probabilidades de cometer delitos que cualquier otro grupo demográfico. ¿Significa eso que todos los adolescentes varones deberían ser arrestados sistemáticamente y encerrados en prisión? Por supuesto que no. Naturalmente, no todos nuestros problemas se derivan del tema del trabajo forzoso. El Estado también se inmiscuye regularmente en nuestras libertades personales.
El Estado no debe legislar un código moral en particular. Desde la perspectiva libertaria, los derechos comúnmente aceptados, como la libertad de expresión y la libertad de prensa, caen bajo el manto de los derechos de propiedad. Sin embargo, es importante destacar que los libertarios también creen en la libertad de voluntad. Para ilustrar la libertad de voluntad, tome este ejemplo. Digamos que el ciudadano quiere iniciar un motín. Sale a la plaza del pueblo, gritando y azotando a la gente hasta que se pone frenética. Si los ciudadanos B y C escuchan el discurso del ciudadano A y luego deciden hacer disturbios, ¿quién tiene la culpa, el ciudadano A o los ciudadanos B y C? Los libertarios creen que solo los ciudadanos B y C tienen la culpa, ya que han actuado por su propia voluntad al elegir cometer un delito. Pero espera. ¿No es inmoral incitar a un motín? Un libertario ciertamente pensaría que sí. Pero para los libertarios, la moralidad y la legalidad son dos esferas separadas. A través del código legal, el Estado no debe imponer ningún punto de vista moral particular a nadie más. El mensaje clave aquí es, el Estado no debe legislar un código moral en particular. Los conservadores y los liberales tienen puntos de vista muy diferentes sobre la moralidad. Sin embargo, ambos abogan por una sociedad que codifique su moral particular en ley. Tomemos el ejemplo de la pornografía. Muchos conservadores creen que la pornografía es inmoral y, por lo tanto, debería ser ilegal. Los liberales, por otro lado, tienden a creer que el sexo es saludable y empoderador. En su opinión, la pornografía debería ser legal. Tanto para los liberales como para los conservadores, las creencias morales dictan la legalidad. Para los libertarios, estas cuestiones morales son irrelevantes. En cambio, las violaciones del axioma de la no agresión son los únicos crímenes. Si el Estado prohíbe la pornografía, se convierte en el agresor al invadir los derechos de propiedad de cualquier persona que desee producir, compartir o ver pornografía. Por supuesto, los libertarios creen que cada persona tiene derecho a ser dueña de su cuerpo y sus propiedades. Eso significa que también tiene derecho a defenderse de los agresores con las armas que elija, incluidas las armas. Con el pretexto de proteger a los vulnerables, a los liberales les gustaría prohibir que las personas posean armas. Pero son estas personas vulnerables las que más necesitan la capacidad de protegerse. De hecho, una encuesta nacional de 1975 entre propietarios de armas de fuego reveló que los grupos con más probabilidades de poseer un arma solo con fines de autodefensa son los afroamericanos, las personas con bajos ingresos y las personas mayores. Cuando el Estado legisla la moralidad, siempre se violan las libertades de alguien. ¿Qué pasa cuando se involucra en la educación? Los servicios estatales, como la educación y la asistencia social, perjudican a las personas a las que se supone que deben ayudar. Hoy en día, consideramos que la educación es una parte integral de la vida de un niño. Pero la educación pública, específicamente, es un fenómeno relativamente nuevo. En la década de 1920, el estado de Oregón aprobó una ley que prohibía las escuelas privadas. Se obligaría a los niños a ingresar a las escuelas públicas, y se les enseñaría el plan de estudios aprobado por el Estado. ¿Y quién era el grupo que impulsaba con tanto ahínco esta nueva ley? No eran liberales ni progresistas, sino el Ku Klux Klan, que quería obligar a los inmigrantes, y a los católicos a adoptar un sistema escolar homogéneo americanizado. En nombre del progreso y la democracia, las escuelas públicas en realidad eliminan la diversidad y, por lo tanto, perjudican a los niños. Mientras tanto, otros programas estatales, como la asistencia social, cometen injusticias similares con los pobres. El mensaje clave aquí es, los servicios estatales, como la educación y la asistencia social, perjudican a las personas a las que se supone que deben ayudar. Un problema importante de la educación financiada por el gobierno es que no permite la especialización. Todos reconocemos que los adultos tienen diferentes personalidades y talentos que se adaptan mejor a algunas carreras que a otras. Sin embargo, nuestro sistema educativo actual obliga a los niños a seguir un plan de estudios inadecuado y único para todos. Si, en cambio, se privatizara la educación,
los padres podrían financiar las escuelas que mejor se adapten a los temperamentos y habilidades únicos de sus hijos. Los padres religiosos pueden enviar a sus hijos a escuelas religiosas, por ejemplo. Algunas escuelas tendrían sistemas de calificación estrictos, mientras que otras utilizarían la educación sin calificaciones. Como la educación patrocinada por el Estado es tan perjudicial, debería privatizarse. Del mismo modo, los programas de bienestar social perjudican a los pobres, todo este sistema debe abolirse. Durante la década de 1970, menos personas vivían por debajo del umbral de pobreza que nunca. A pesar de eso, el gasto en asistencia social se había disparado enormemente. En 1937, el Estado gastó $13.700 millones en asistencia social y $5.900 millones en asistencia social directa. En 1976, el gasto social total fue de $247,7 mil millones, y el gasto social directo de $36,5 mil millones. Con el tiempo, las prestaciones sociales han aumentado mucho más rápido que los salarios promedio. Si puedes ganar casi tanto dinero con la asistencia social como trabajando, ¿cuál es el incentivo para trabajar? Además, la creencia popular es que el dinero se redistribuye de los ricos a los pobres. Pero esto no es cierto. En el momento en que el autor escribía este artículo, la Fundación Tributaria estimaba que los impuestos federales, estatales y locales extraían el 30% de los ingresos de las personas que ganaban menos de $3.000 al año. Sin embargo, los pobres que pagan impuestos no son los que reciben asistencia social. En cambio, sus impuestos financian la asistencia social de otras personas pobres que no pagan impuestos. La Reserva Federal provoca inflación y recesión económica. Un día, un funcionario del gobierno visita a la familia Jones y les entrega una impresora de dinero. El funcionario les dice a los Jones que ahora están a cargo de imprimir la oferta monetaria de toda la nación. La familia está eufórica y comienzan a usar la impresora para pagar lentamente sus deudas y préstamos. Pero pronto, eso no es suficiente, por lo que comienzan a imprimir dinero para artículos de lujo. Con el tiempo, la oferta monetaria total del país aumenta sustancialmente. Esto crea la ilusión de que los ciudadanos en general se han enriquecido, lo que hace que el precio de los bienes de consumo suba. Entonces, ¿quiénes son los Jones de la vida real? En los E.U. Es una organización gubernamental conocida como Reserva Federal o Reserva Federal. Sin embargo, la Reserva Federal no imprime dinero cuando quiere. En cambio, la Reserva Federal provoca la inflación, por no hablar de la recesión económica, de una manera mucho más astuta, diseñada para que sea difícil de entender. El mensaje clave aquí es, la Reserva Federal provoca inflación y recesión económica. La Reserva Federal tiene el control total de la oferta total de dólares. Y puede emitir cheques, o depósitos bancarios a la vista, a una tasa de 6-1 con respecto a sus reservas monetarias físicas. Estos cheques son promesas de que la Reserva Federal pagará el depósito a la vista del titular de un depósito en efectivo cuando lo desee. Pero los bancos son los únicos que tienen cuentas corrientes en la Reserva Federal. En la práctica, esto significa que los bancos prestan 6 veces más dinero del que realmente tienen físicamente. Si todas las personas exigieran de repente tener todo el efectivo almacenado en sus cuentas bancarias, la Reserva Federal no tendría ninguna posibilidad de pagar esa cantidad de dinero de una vez, a menos, por supuesto, que simplemente imprimiera todo el dinero que necesitara, lo que provocaría una inflación importante. La inflación desempeña un papel vital en el ciclo de auge y caída de la economía, que la Reserva Federal es en gran medida responsable de perpetuar. Los bancos se benefician cuando prestan dinero. Durante el ciclo de auge, la Reserva Federal aumenta la oferta monetaria, y los bancos conceden muchos préstamos a tasas de interés artificialmente bajas. Por lo tanto, se incentiva a los empresarios a invertir en bienes de capital, por ejemplo, en fábricas. El dinero extra que gastan se destina a los trabajadores, los consumidores, en forma de salarios más altos.
La mayor oferta monetaria hace que suban los precios de los bienes de consumo. En algún momento, los bancos deberán empezar a pedir a las personas el reembolso de la deuda para reponer sus reservas. Se produce una depresión económica. A continuación, la Reserva Federal interviene y rescata a los bancos, inflando aún más la moneda. Esto aumenta los ingresos del gobierno, ¿recuerdas a los Jones? Pero hace daño a todos. Los demás. La oferta monetaria nunca se reduce, lo que significa que los precios nunca bajan y, por lo tanto, el ciclo continúa. Los servicios del sector público, como las calles, la policía y los tribunales, deberían privatizarse. Imagínese vivir en una sociedad en la que, desde que tiene memoria, el gobierno ha proporcionado zapatos a todos los miembros de la población a cambio de un porcentaje de sus impuestos. Un día, aparece un libertario y dice que el gobierno debería dejar de suministrar zapatos, y que todo el negocio de la fabricación de calzado debería privatizarse. Sin lugar a dudas, muchas personas se opondrían. ¿Quién podría suministrar zapatos sin el gobierno? ¿Cómo íbamos a permitírnoslos? Esta hipótesis parece ridícula, pero es el argumento que la gente suele esgrimir cuando apoya la participación del Estado en los servicios públicos, como las carreteras. Los libertarios creen que, por el contrario, el mercado libre podría proporcionar estos servicios a precios mucho más baratos y de mayor calidad. El mensaje clave aquí es, los servicios del sector público, como las calles, la policía y los tribunales, deben privatizarse. Si se aboliera el sector público, todos los terrenos pasarían a ser de propiedad privada, incluidas las calles y las carreteras. En un vecindario residencial, los propietarios pueden unirse para comprar, y convertirse en copropietarios de un bloque en particular. Al querer aumentar el valor de mercado de su manzana, los propietarios recibirían automáticamente incentivos para garantizar que sus calles siguieran siendo eficientes y seguras. Entonces, ¿quién garantizaría la seguridad en las calles? Bueno, policía privada, por supuesto. Además de ser dueños de la calle, quizás los propietarios también pagarían los servicios de un departamento de policía privado. Después de todo, estos propietarios no podrían atraer a muchos inquilinos si sus calles estuvieran constantemente plagadas de crimen. Pero, ¿qué pasaría si, un día, ocurriera un crimen, por ejemplo, un robo, en una casa de una de estas calles de propiedad privada? Bueno, el acusador, llamémoslo Smith, llevaría el crimen a un tribunal privatizado. Digamos que el tribunal declara culpable al acusado, lo llamaremos Jones. Ahora, para defenderse, Jones podría contratar los servicios de otro tribunal privado, que lo declarará inocente. Ambos tribunales podrían entonces llevar el caso a un tercer tribunal, un tribunal de apelaciones, para que tome una decisión final. En esta sociedad, no habría ningún Estado que hiciera cumplir la sentencia de los tribunales. En cambio, se incentivaría a un criminal a cumplir su sentencia debido a las consecuencias de no hacerlo. Si se descubriera que un comerciante era un estafador, por ejemplo, y luego no pagaba la multa que le había impuesto la corte, la noticia se difundiría y rápidamente se encontraría sin negocio. Un mercado totalmente libre podría corregir los males ambientales que ha creado el gobierno. La conservación del medio ambiente se ha convertido en uno de los temas más apremiantes de nuestro tiempo. ¿Tienen la culpa el capitalismo y la industrialización excesiva, como algunos creen? Veamos el panorama general. Gracias al capitalismo y a las innovaciones tecnológicas que ha traído consigo, el continente de Norteamérica ahora sustenta a varios cientos de millones de personas con un nivel de vida muy alto. Sin embargo, antes del capitalismo, el continente solo mantenía a alrededor de 1 millón de nativos americanos que vivían en el nivel de subsistencia. Sin lugar a dudas, el capitalismo y la industrialización han ayudado a crear una prosperidad sin precedentes. Sin embargo, el capitalismo y el poder de los mercados libres también pueden resolver los crecientes problemas de la escasez de recursos y la contaminación. El mensaje clave aquí es, un mercado totalmente libre podría corregir los males ambientales que ha creado el gobierno.
Cuando se trata de muchos recursos, el mercado libre ha hecho un excelente trabajo de conservación. Toma cobre. Como todas las empresas, las mineras operan de acuerdo con los principios de oferta y demanda. Si triplicaran su extracción de cobre en un año, también triplicarían sus ganancias. Pero entonces, tendrían mucho menos cobre del que sacar provecho el año siguiente. A diferencia del cobre, el gobierno controla en gran medida la industria maderera, que está experimentando problemas de escasez. El Estado es propietario de la mayoría de los bosques del oeste de los Estados Unidos y Canadá, y arrienda partes de los bosques a empresas madereras privadas. A estas empresas se les permite utilizar los bosques, pero nunca son propietarias de ellos. Eso significa que no hay ningún incentivo económico para que las empresas conserven y mantengan los bosques, su objetivo es simplemente generar la mayor cantidad de ganancias posible. Y luego marcharse. La privatización de los bosques crearía un incentivo económico para que las empresas los mantengan cuidadosamente. Este mismo principio podría ayudar a resolver el problema de la contaminación. Digamos que General Motors era propietaria del río Mississippi. Dado que un río es un recurso tan valioso, GM tendría un gran incentivo para mantenerlo limpio y libre de contaminación. Tan pronto como alguna otra empresa o individuo comenzara a utilizar el Mississippi como vertedero personal, GM presentaría inmediatamente una demanda. Además, los ríos y lagos están muy contaminados por las compañías de alcantarillado, que el Estado emplea para eliminar los residuos de todos de forma gratuita. Si este servicio no existiera, todo el mundo invertiría en inodoros ecológicos que puedan quemar las aguas residuales por sí solos. Estos inodoros ya están en el mercado, pero actualmente hay pocos incentivos para comprarlos. Los estados deben interferir lo menos posible en los asuntos de otros estados. Debido a su postura contra la guerra, los libertarios suelen ser difamados como aislacionistas o hippies amantes de la paz. Pero como todas las demás creencias libertarias, la oposición a la guerra se reduce al hecho de que es una violación flagrante del axioma de la no agresión. En un mundo ideal, todos los países seguirían los principios libertarios, por lo que la guerra rara vez, o nunca, estallaría. Además de eso, tampoco habría política exterior, ya que no existirían naciones ni gobiernos. Pero, por supuesto, este no es el mundo en el que vivimos, ni es probable que lo sea. Actualmente, nuestro mundo está dividido en estados con monopolios sobre la violencia en sus sociedades particulares. El objetivo libertario es presionar a los estados para que eviten la guerra a toda costa, y limiten su agresión a sus propias poblaciones. El mensaje clave aquí es, los estados deben interferir lo menos posible en los asuntos de otros estados. La guerra moderna es excepcionalmente violenta y destructiva. Durante la Edad Media, la guerra casi nunca involucró a ciudadanos, sino que se trataba de dos ejércitos que luchaban entre sí. Los estados nacionales no se atrevieron a defender las opiniones de las poblaciones civiles, y el armamento era mucho menos mortífero de lo que es hoy en día. Sin embargo, gracias al armamento avanzado y al nacionalismo, la guerra hoy en día requiere el asesinato en masa de civiles. Pero, ¿qué pasa con un escenario en el que un país inicia un ataque injusto contra otro y un tercer país interviene para defenderlo? ¿Está esto justificado alguna vez? Muchos prointervencionistas comparan este escenario con un atraco callejero. Si ves a Smith robando a Jones a punta de pistola, la acción moral obvia es correr en su ayuda. Pero esta analogía es falsa, porque la agresión del Estado no es análoga a la agresión entre individuos. Cuando un Estado se apresura a defender a otro, no solo está agrediendo a los civiles de otro Estado, sino que también está exponiendo a su propia población a los ataques. Por lo tanto, una analogía más adecuada sería la siguiente: Smith sostiene a Jones a punta de pistola. Para remediar la situación, la policía bombardea toda una manzana de la ciudad y asesina a miles de personas inocentes. Solo un tipo de guerra tiene el potencial de ser aceptable para los libertarios, la guerra de guerrillas, que casi siempre implica que los civiles se unan para luchar contra las ofensas de su Estado. Los libertarios creen que las personas siempre tienen derecho a defenderse de la violencia y la coerción.
pero nunca tienen el derecho de obligar a otros a cumplir sus órdenes, ya sea mediante el servicio militar obligatorio, los impuestos o cualquier otra forma de agresión.